buenas tardes, el Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar hoy con nuestro estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Si me quieren acompañar, amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Vamos a orar un momentito, pedir el auxilio del Señor. Señor, bendito sea tu santo y glorioso nombre. A ti sea toda la honra, toda la gloria, todo poder, toda majestad, Señor Santo. Tú eres el único que merece la gloria, Señor Santo. Nosotros también creemos, Señor mío, que tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, y que has enviado a tu Hijo Jesús, tu unigénito, a venir a morir en una cruz para pagar por nuestra salvación, por nuestra reconciliación contigo, para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso nos presentamos delante de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús, esperando ser ministrados por ti, esperando, Señor, que tú obres en nosotros. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar un poquitito el contexto. Dice, acá hay un problema, una dificultad. El versículo 60, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si miramos en el versículo 41, dice: murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho. Este discurso de Jesús comienza, el contexto es Jesús predicando, sanando enfermos. Se reúne una gran multitud que veía a Jesús sanar enfermos, que se daban cuenta que
el hablar de Jesús, como ellos me decían, Jesús habla como quien tiene autoridad, no como nuestros rabinos, pero Jesús hablaba y decía las cosas sin apoyarse en escuelas, sino que hablaba la verdad y con autoridad, y la gente se daba cuenta. Inclusive cuando contradecía escuelas rabínicas, era firme y daba buenos argumentos que nadie podía rebatir. Y la gente se daba cuenta que Jesús hablaba con autoridad. Entonces mucha gente le seguía y le escuchaba. Juntándose miles de personas, pasando el día escuchando acerca de el reino de los cielos, el reino de Dios. Se hizo de tardecita, los discípulos le dijeron a Jesús: despida a la gente para que vaya a buscar qué comer. Si se acuerdan, Jesús le dijo: denle de comer ustedes. ¿Y de dónde vamos a sacar pan para esta gente? Y 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús dijo: ¿qué hay? ¿Qué tienen? Y bueno, esto Jesús multiplicó los panes, los peces, comieron, se saciaron 5.000 hombres, sobraron 12 cestas llenas. Y entonces la gente quedó maravillada, especialmente después de comer, ¿verdad? Cuando vos querés juntar gente, tenés que organizar una comida nomás. Ahí se junta mucha gente. Entonces, si veamos el versículo 15, San Juan 15, viendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Solo. Cuando ellos vieron que este Jesús sanaba enfermos, liberaba oprimidos, endemoniados, podía multiplicar el pan, ya le querían hacer rey. ¿Por qué? Imagínense tener como presidente a una persona que vos te vas junto a él y te sana. Vos le llevas a tu enfermo y le sana. Llega al mediodía, él agarra medio kilo de galleta y come todo el Paraguay con medio kilo de galleta, ¿verdad? ¿Quién no va a querer votarle a un presidente así? Entonces Jesús tuvo que esconderse de esta gente, y eso fue una tentación grande para Jesús. Estuvimos hablando ya de eso. Y esa misma tentación corremos siempre nosotros también, de buscar o de conseguir la gloria de este mundo, buscar los aplausos en este mundo. Cuando nosotros hacemos algo, tenemos la tendencia de querer ser aplaudidos. Y no está mal hacer bien el trabajo y que alguien te reconozca. Pero en este caso Jesús tenía una misión, que era ir a la cruz, no hacerse rey en este mundo. Él no se tenía que desenfocar de lo que Dios quería para él. Así también nosotros debemos cuidar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Descendió la paloma y vino una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando Jesús subió al monte de la transfiguración y llevó junto a él a Jacobo, a Pedro y a Juan, a 3 discípulos. Cuando ellos subieron al monte, se le aparecieron Moisés y Elías a Jesús y empezaron a hablar con él. Y ahí vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oír. ¿Por qué vino esa voz que dijo: este es mi Hijo amado? Ustedes saben lo que es el nepotismo, y hay un puesto como jefe de sección de un depósito, ¿verdad? Y Fabián es un trabajador excelente que cumple todos los requisitos
y hace bien el trabajo para ser jefe de sección del depósito, ¿verdad? Pero Pablo es mi primo, ¿verdad? Y Pablo no tiene las condiciones que tiene Fabián para ocupar ese puesto, pero es mi primo, ¿verdad? Entonces yo le pongo a Pablo en ese puesto de jefe. No porque él sea mejor trabajador o simplemente porque es mi primo o porque es mi amigo o porque me cae bien. Eso es nepotismo. Favorecer a tu gente por encima de otra gente sin la meritocracia, ¿verdad? Lo que es la meritocracia. Dios el Padre no es así. Dios no dijo por Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solamente porque era su Hijo. ¿Por qué dijo el Padre eso? Porque Jesús era obediente. Jesús no hacía nada. Jesús me dijo, yo no hago mi voluntad. Yo hago lo que el Padre me mandó que hiciese. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me dio que hiciese. Las palabras que yo les hablo son las palabras que el Padre me dio. Jesús vivió 100% por fe, dependiendo absolutamente del Padre. Nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Le querían hacer rey. Él sabía que el Padre no quería que le hagan rey y se escondió de la gente. ¿Qué tal si alguien te quiere hacer gerente y vos te escondes? Simplemente porque sabes que el Padre no quiere que vos seas gerente. Alguien te ofrece un sueldo de 10 millones y vos sabes que el Padre no quiere tener ese sueldo de 10 millones y te escondes para seguir ganando un sueldo mínimo. Jesús vivió así. Jesús no era por nepotismo que el Padre dijo, sino porque Jesús vivía absolutamente por fe. Jesús vivía dependiendo del Padre, haciendo solo lo que Él quería. Es el único hombre que logró vivir así. Por eso vino esa voz del cielo, este es mi Hijo amado, el que me conquista mi corazón. En Él yo tengo mi complacencia. Él es el que me satisface, el que me llena de alegría por su obediencia. Por eso Jesús fue perfeccionado por obediencia. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Qué le dijo Él a sus discípulos? ¿Acaso ustedes no creen que si yo pidiese, mi Padre no enviaría 10 legiones de ángeles? Él podía librarse de la cruz si quería, pero fue obediente porque sabía. Cuando fue al huerto y Jesús oró, ¿cómo oró? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Si es posible, pase. Mi hija está enferma. Señor, esto me causa mucho dolor. Te pido que la sanes. Voy a orar por mi hija, voy a ayunar por mi hija, voy a ayunar por mi esposa, voy a sentarme en ceniza. Y si el Señor la sana, gloria a Dios, Dios la puede sanar. Y si Él no le sana, gloria a Dios. Acepto tu voluntad, Padre, y me gozo en tu voluntad, aunque mi corazón esté llorando. No nuestro gusto, no lo que queremos, la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios y hacer esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es siempre que seamos ricos, no es siempre que estemos sanos. ¿Por qué no? ¿Qué le dijo él a Pablo? Pablo tenía un aguijón en la carne, no sabemos cuál era el aguijón. Pablo 3 veces oró pidiéndole al Padre que le librase de ese aguijón. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Por qué?
¿Por qué no? Mira, yo te voy a dejar esa enfermedad, perdón, no sé si es una enfermedad, te voy a dejar ese aguijón, que mi gracia es suficiente para vos. ¿Y por qué? Encima, Dios no tiene por qué dar explicaciones, pero Dios es tan bueno, el carácter de Dios es un carácter, un corazón. Él sabe que nosotros somos polvo, Él sabe nuestra condición de humanos. Y por eso Él se compadece de nosotros y sabe que a nosotros nos cuesta obedecerle y nos cuesta hacer su voluntad. Entonces muchas veces Él nos explica otra vez por qué Él hace estas cosas. Entonces, ¿por qué le dijo Él a Pablo que ese aguijón va a quedar contigo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gente el otro día se da cuenta que Jesús no estaba ahí y empezaron a buscarle. Y no estaba Jesús. Ellos sabían que Jesús no se había ido con los discípulos en la barca. Y cuando llegaron otras barcas del otro lado del mar, le dijeron que Jesús estaba del otro lado. Y se corrió la fama y de todos los pueblos volvieron a llevarle a Jesús a sus enfermos. Entonces le dijeron a Jesús, versículo 25, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces Jesús les empieza otra vez a revelar su corazón. Ustedes no me buscan por las palabras de vida eterna, no me buscan por las señales, simplemente por la galleta y la leche, para llenar su estómago. Entonces Él empieza a hablar de que dejen de poner sus ojos en la galleta, en la leche, y que empiecen a mirar las cosas celestiales. Trabajen más bien por la comida que no perece, que a vida eterna. Porque el que come esta comida ya nunca va a tener hambre. Y danos siempre este pan, le dicen a Jesús. Danos ese pan. Entonces Él les dice, yo soy ese pan. Yo soy el pan de vida. De cierto, digo, versículo 32. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús tenía un grupo grande ya de discípulos que le seguían. Aparte de los 12, había un grupo grande de personas que constantemente ya le estaban siguiendo y escuchando. Este mismo grupo ahora ya empieza a parecerle que estas palabras son muy duras. En la Santa Cena, Pablo explica que hay personas que comen indignamente la cena del Señor. Por eso hay muchos que están enfermos, hay muchos debilitados, hay muchos enfermos y algunos ya están muertos. ¿Por qué? Porque no disciernen la cena del Señor, no disciernen lo que es comer la cena del Señor, lo que significa comer la cena del Señor. ¿Y qué es comer la cena del Señor? Entender este discurso aquí que porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando Jesús partió el pan, dijo, esto es mi carne, que por vosotros es partido. Comed esto en memoria de mí. Y tomando la copa, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Tomad esto y haced esto todas las veces que os reunieses en memoria de mí. Y así como, inclusive, no solo los mismos discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, hoy en día en la misma iglesia sigue sucediendo esto. No discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No discernir que Jesús es nuestra comida, que Jesús es nuestra bebida. Y comemos indignamente la cena del Señor por no discernir.
Versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Cuando andamos con el Señor, cuando comemos ya del Señor, cuando tomamos del Señor, cuando Jesús es nuestra comida, cuando Jesús es nuestra bebida, Jesús es suficiente. Y este suficiente significa que nosotros llegamos a entender la realidad espiritual a nuestro alrededor. Hay dos realidades que no siempre coinciden. Hay una realidad material y hay una realidad espiritual. La realidad material, la realidad es lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vivimos. Y la realidad espiritual es lo que Dios está haciendo. La realidad espiritual. Un ejemplo que a mí me sirve mucho es cuando Eliseo estaba sobre un cerro en su casa y había un ejército invasor y Eliseo le decía, mira, no vaya a irte por ahí al rey porque el enemigo va a venir por ahí. Entonces el rey seguía por otro camino y nunca podían agarrarle al rey de Israel. Entonces el rey se enojó y ¿por qué nadie me cuenta quién es el traidor acá entre nosotros? No, le dijeron, es que hay un profeta, Eliseo, que lo que vos hablas en tu baño a escondida y con tu señora, él escucha todo, porque Dios te hace saber todo lo que vos te podés esconder bajo tu cama, hablar con tu general a escondidas y Eliseo escucha todo. Bueno, vayan a agarrar a Eliseo. Se fueron con un gran ejército y rodearon el cerro donde estaba Eliseo. Y Eliseo estaba tranquilo sentado. ¿Por qué? Porque hay una realidad material y hay una realidad espiritual. Eliseo veía las dos realidades. Eliseo veía al ejército, pero veía la protección de Dios, veía lo que Dios estaba haciendo. Eliseo tenía un sirviente que se llamaba Gehazi. Cuando Gehazi vio al ejército alrededor del cerro, se asustó. Vamos a leer un ratito ese don. Ahí está, Eliseo y los sirios. 6 del 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo
y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una realidad espiritual. Hay dos realidades. Una realidad natural y una realidad espiritual. Y esto es lo que Jesús le empezó a explicar a ellos también. Ustedes se preocupan por la galleta, por el cocido. Yo soy el pan vivo. El que come de mí tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. Y es lo que debemos nosotros discernir, entender, ver espiritualmente, ver el significado de esto. No entender esto, no ver, es no discernir el cuerpo y la sangre del Señor. No entender que Jesús es suficiente. Cuando vos entendés que Jesús es suficiente para vos, que lo que Él hizo, cuando Él vivió, Él ganó algo para vos. Durante su vida, Él ganó algo para vos. Durante sus sufrimientos, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en lo que está haciendo ahora, el sacerdocio que Él está ejerciendo ahora, Él está ganando cosas para vos. En este mismo momento, Él está como sacerdote nuestro, intercediendo por nosotros delante del Padre. Y vos tenés que entender esto, que todo eso que Él ganó es para vos, y que eso el Espíritu Santo quiere traerte a vos, para que no andemos ya viviendo como Gacy, teniendo miedo de qué vamos a comer mañana, y qué vamos a vestir mañana, y qué va a pasar mañana. Si Jesús está contigo, si el Espíritu Santo está dentro tuyo, no importa qué pasa mañana. Lo que importa es que Jesús está contigo. El día de mañana, cuando mueras, vas a estar al lado de Jesús. Eso es lo único que importa. Sabiendo Jesús en el mismo Jesús, y esto Jesús, por ese espíritu, porque Él podía ver esa realidad espiritual, porque Él caminaba en el espíritu y él entendía las cosas de Dios. Por eso Él sabía lo que estaban pensando ellos, que ellos no le comprendían. Entonces Él dijo, esto os ofende. Versículo 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si estas palabras a ustedes ya no pueden digerir, ¿qué va a pasar si ustedes me ven ahora subir a mi lugar? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovechas. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo peor que te puede pasar es que llegues a leer esto como un diario. Que quieras información, que quieras conocimiento y sabiduría. Sabiduría no es mala. Ahora, cuando si eso es tu meta, si ese es tu objetivo, el tener conocimiento. ¿Para qué quieres tener conocimiento? Para gloriarte. Porque cuando vos más conoces, más te va a subir la soberbia y el orgullo. Cuando vos podés discutir con otro y ganar la discusión porque sabes más. Cuando podés pararte y explicar cosas y todo digas, oh, pero este es un teólogo, qué tremendo. Si para eso quieres usar esto, creo que Jesús está diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, es para darte vida, es para transformarte, es para que sepas caminar con Dios en obediencia a Dios, para que sepas que Jesús es suficiente para vos. Mientras que no entendés esto, todavía no estás maduro. Mientras que no entiendas que Jesús es suficiente, todavía vas a necesitar que se te hable de la leche que habla Pablo, que se te explique
el bautismo, que te explique la gracia, el perdón de pecados, el arrepentimiento de obras muertas, mientras que no entendés que Jesús es suficiente para todo lo que necesites, que Jesús es el todo, Jesús es lo que Dios quiere dar. Y cuando le tenés a Jesús, ya no necesitas otra cosa. Cuando alguien te dice, sí, que necesitamos algo más, vamos a ir a tal lugar porque para recibir algo más. No tenés a Jesús todavía. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Estás con hambre todavía? ¿Tenés sed todavía? ¿Tengo sed todavía yo? ¿Tengo hambre todavía? Sed tengo día de agua, ¿verdad? Pero de algo más. ¿Qué algo más? No comiste de Jesús todavía. Si comiste de Jesús, dice que ya no vas a tener hambre. Ya no hay hambre, ya no hay sed. ¿Por qué no se hace realidad eso en nuestras vidas? ¿Por qué seguimos teniendo? ¿Por qué necesitamos buscar algo más que Jesús? Vamos a mirar en Marcos 6:52. ¿Por qué tenemos todavía sed y hambre muchas veces? ¿O por qué hay gente que anda con hambre todavía, buscando todavía, queriendo algo más? Cualquier cosa, algo más. Marcos 6:52. Marcos 6:51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido. Todavía no entendían lo que era Jesús, lo que hacía Jesús, lo que Jesús estaba haciendo en la vida de ellos. No entendían. No entendían lo de los panes, no entendían la señal, no entendían los milagros, no entendían lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Estaban endurecidos sus corazones. ¿Cuál es nuestro problema? Tenemos un corazón endurecido. Jesús no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro. O porque no comimos de Él todavía. Porque si comemos de Él, ya no tenemos hambre. ¿O será que Jesús mintió? ¿Será que es posible comer de Jesús y seguir teniendo hambre? El que cree en mí ya no tendrá sed. ¿Será que si creemos en Jesús vamos a volver a tener sed? ¿Será que falla esta palabra? ¿O será que nosotros todavía no comimos de Jesús o no creemos en Él? Decimos que creemos, pero no creemos. Somos como el loro. ¿Saben lo que dice el loro? Creo. No seamos como el loro. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hay dos posiciones que se discuten sobre la predestinación. Un grupo cree que Dios elige a un grupo y lo atrae a Jesús. Lo que dice acá. Y hay otros que creen que Dios creó al mundo
creó a los hombres y después mirando lo que cada uno de nosotros iba a decidir, a los que iban a aceptar a Jesús, a estos los predestinó para salvación, porque sabía que iban a aceptar a Jesús. Y hay la otra postura teológica es de que Jesús elige por pura gracia a un grupo determinado de personas para atraerlos. Y en estos versículos se basan principalmente. ¿Qué dice acá? Vamos a mirar versículos Por eso os he dicho. Yo ya les dije, por eso les dije. Vamos a mirar versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que el Papá me da, eso va a venir a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Lo que el Papá me da, eso va a venir a mí. Y lo que a mí viene, yo no lo rechazo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí dice que el Padre trae a un grupo de personas y que si el Padre no le trae, no va a venir. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y eso es que se refiere el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y la otra postura es que Dios predestinó de acuerdo a un conocimiento que Él tenía sobre qué íbamos a decidir nosotros. Esas son las dos posturas que hay que poner en oración, hay que leer en la palabra y ver qué postura uno toma. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ya no solo los judíos, los que normalmente ya estaban con Jesús, se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús empezó a tener una mega iglesia. ¿Cuántos se congregaban a escucharle? 5,000 hombres. Más su esposa y sus hijos, 25,000 personas. ¿A alguien le gustaría ir a una iglesia de 25,000 personas? Es éxito. Eso es éxito. Jesús buscaba éxito. Evidentemente no. Él empezó a predicar, empezó a decirles, ustedes están buscando otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces, viendo esto, tenemos que analizar cuando se hace propaganda, esta noche de sanidad, campaña de sanidad, se ofrece sanidad. Esta noche milagros, noche de prosperidad. Esta noche Dios va a los primeros 100 que se acercan al púlpito, Dios va a prosperar el próximo año. ¿Tiene algo de parecido con lo que Jesús hizo acá? Jesús empezó a hablar, miren, ustedes tienen que dejar de mirar a este mundo, tienen que dejar de mirar por la galleta, por el cocido, tienen que dejar de mirar por su ropa, tienen que dejar de mirar por su coche, por su terreno y obedecer a Dios, hacer la voluntad del Padre. Y si estoy enfermo, y vamos a orar, pero si no te sana es porque Dios quiere usar esa enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno. Ayer estuvimos hablando con Mijael. Dios, ¿por qué cuando Moisés fue a Egipto y echó su vara al suelo y se convirtió en serpiente? Y
convirtió el agua en sangre. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Porque Dios no quería mandar tinieblas. Pero como miren, este es el mensaje, deja ir a mi pueblo. Y para demostrar que no era solo un hombre que estaba hablando, convirtió su vara en una serpiente y el agua en sangre, y esa serpiente comió otras serpientes. Pero se endurecieron. Entonces Dios les habló un poco más fuerte, les mandó tinieblas. ¿Por qué les mandó tinieblas? Porque no quería mandar moscas, porque no quería mandar piojos. Pero envió piojos y moscas, ¿por qué? Porque no quería mandar granizo. ¿Ustedes saben lo que es granizo? Yo nunca viví una granizada, pero vi por fotos lo que hace una granizada sobre un cultivo. Estos días, hace poco, hace unas semanas, 2 semanas, mostraron fotos de un cultivo de soja de hace natalio, que palitos quedaron después de una granizada. ¿Y por qué mandó granizada al Señor? Es algo tan terrible. En su misericordia el Señor mandó langostas porque no quería mandar úlceras. ¿Y por qué todo esto mandó el Señor? Para que le hagan caso. ¿Por qué quería que era? Para no matar a sus primogénitos. El Señor no quería matar a los primogénitos, pero mató a los primogénitos. ¿Y por qué? Porque el Señor es malo. No, porque el Señor no quería exterminar a todo el pueblo egipcio. El Señor iba a matar a todo el pueblo. Él dijo, déjenle ir a mi pueblo, ustedes le van a dejar ir. Y una noche el Señor envió un ángel y mató a 185,000 soldados en una noche. Y el Señor no quería exterminar al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se arrepienta. Las plagas de Apocalipsis, las copas, las trompetas y las copas de la ira, Dios lo manda, ¿para qué manda? Para deleitarse en el sufrimiento de la gente. No, Él quiere que la gente se arrepienta. Si leen Apocalipsis y leen las plagas, van a decir, y ni aún así se arrepintieron. ¿Qué era lo que Dios quería? Que el impío se arrepienta de su maldad y se vuelva a Dios. Dios es bueno. Dios se duele en el castigo, pero para no exterminar a todo el pueblo egipcio, mató una parte, para no matar a todos. Y ahí le dejaron ir. ¿Y qué hicieron después? Se levantó el faraón con todo su ejército. Y Dios mató a Faraón y a todo su ejército. Por misericordia. Porque Dios es bueno y no quiso matar a todo el pueblo. Porque si ellos seguían insistiendo, Dios iba a matar a todos. Dios es bueno. Si Dios te da una dificultad, no vaya a creer que Dios es muy severo. Dios es bueno. Todo tiene una razón y un motivo, aunque nosotros no entendamos. Job, ¿qué le pasó a Job? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, su riqueza y perdió su salud. Lo único que le quedó era la vida. ¿Por qué? ¿Dios era malo con él? No. Dios amaba a Job. Y Dios quería que Job se acercase, le conociese mejor. ¿Y por qué no usó otro método? Bueno, eso hay que preguntarle a él. Si yo iba a saber, Dios iba a poder explicar a ustedes por qué usó ese método. Pero Dios sabe. Dios va a usar las herramientas que Él sabe que son necesarias para moldearte. Dale gracias. Démosle gracias. Pidámosle al Señor que seamos dignos y fuertes. Dios no nos va a mandar pruebas más grandes de las que podamos resistir. Entonces, ¿por qué no tenemos pruebas grandes nosotros? Porque somos débiles.
Porque no resistimos, no resistimos. Dios usa otras herramientas, pero pidámosle a Dios que siga trabajando, que seamos dignos de estar con Él. Quedamos en el versículo, desde entonces, acá, ¿acaso queréis iros también vosotros? Otra característica es que el Evangelio tiene las puertas abiertas. ¿Querés irte? Anda, la puerta está abierta. Le digo, si ustedes si quieren ir también, ellos no se querían ir. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una doctrina, casi siempre hay dos doctrinas, si no hay tres también, pero hay siempre dos principales. La doctrina arminiana y la doctrina de la gracia, sostiene la doctrina de la gracia, que es el calvinismo, que se conoce como la doctrina de la gracia, es que el arminianismo dice que uno puede perder la salvación, que el creyente tiene que cuidar su salvación para no perder la salvación. El calvinismo dice que un hijo de Dios no puede perder la salvación porque la salvación está en las manos de Dios. Entonces, se le acusa al calvinismo de la doctrina de salvo siempre salvo. ¿Escucharon eso? Salvo siempre salvo. Entonces yo puedo hacer lo que quiero y igual voy a ser salvo. Bueno, depende. ¿Qué vos querés hacer? ¿Qué vos querés hacer? Si Dios te dijese ahora, estamos la iglesia aquí reunida y somos salvos. Dios te abre la puerta y te dice, si querés, allá afuera hay borrachera, allá afuera hay fornicación, allá afuera hay cualquier cosa. Y Dios te abre la puerta. Si querés ir, puedes irte. Vas a seguir siendo mi hijo. Yo no te voy a perder, no vas a perder la salvación. Vas a seguir siendo salvo aunque te vayas afuera. ¿Quieres ir o no quieres ir? Depende. ¿Qué vos querés hacer? ¿Querés ir afuera? Eso es lo que le dijo Jesús a ellos. ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Dónde vamos a ir? Si vos tenés palabra de vida eterna. No somos creídos. ¿Qué vos querés? Si yo te voy a dar un deseo. ¿Querés tener 10 esposas o querés ser un poquito más santo? ¿Qué vas a elegir? Si yo te diese para elegir. ¿Qué querés? ¿$1 millón o poder controlar tu mentira? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el problema del pecado? Ese me duele mucho. El problema del pecado es cuando yo cedo al pecado, le estoy diciendo a Dios que amo más ese pecado, ese placer momentáneo que a Él. Señor, yo amo esta mentira o este placer momentáneo, amo más que a vos. ¿Qué hay en tu corazón? Acá $1 millón para hacer lo que vos quieras, o yo te voy a conceder que ya no mientas más. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué es lo que vos querés? Entonces el calvinismo dice que el Hijo de Dios ya no quiere pecar, aunque sigue pecando. Entonces, por más que la puerta esté abierta,
El Hijo de Dios ya tiene otra naturaleza y ya no quiere pecar. Ya sigue pecando, pero le da dolor, le duele ofender a su papá. Entonces, el calvinismo dice, el Hijo de Dios no se puede perder porque aunque peca, aborrece el pecado. ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las cosas que yo quiero hacer no hago. ¿Qué quería hacer Pablo? Pablo quería ser como Jesús. Quería ser bueno, amable, sincero, cariñoso, recto. Quería ser obediente al Padre. ¿Y qué encontraba en sus miembros? Que era orgulloso, que quería ser soberbio, que necesitaba un aguijón para poder mantenerse humilde. ¿Qué querés en tu vida? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿A dónde vamos a ir? Papá, ¿a dónde voy a ir? ¿Quieres irte al mundo? ¿Quieres ir a la fiesta? ¿Qué yo quiero una fiesta? ¿Qué yo quiero una fiesta? ¿Quieres ir a emborracharte? ¿Qué tengo yo con la borrachera? Tú tienes palabra de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. En el ministerio de Jesús había un diablo entre medio. ¿Qué es el diablo? Un acusador, un calumniador, un difamador. Cuando nos ponemos a calumniar a nuestros hermanos o a las personas, ¿qué es calumniar? Decir cosas que no son. Mentir acerca de otro para perjudicar a otro. ¿Qué es difamar? Decir, contar cosas que nosotros no sabemos si son ciertas. Hacemos el mismo trabajo de el diablo. Calumniamos, difamamos. Debemos cuidarnos de amar a nuestros hermanos, de orar por nuestros hermanos, de no decir cosas que no sabemos. A mí me parece que es así. Bueno, si te parece nomás y no sabes, cállate y ora. Si sabes, si viste, puedes ir y hablar. No hay que encubrir tampoco. Si yo estoy viendo que el hermano está robando, tengo que hablar con él y ver que devuelva lo que robó. ¿Verdad? Ahora, si me parece nomás, no debo andar hablando. Debo cuidarme de no calumniar a la gente. Debo cuidarme, porque hasta en el ministerio de Jesús había esta clase de gente. Y vimos cómo terminó Judas, que no era del grupo. Y parecía. Judas parecía. Hasta era el hombre de confianza que manejaba el dinero. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. El estar en la iglesia, el estar entre los hermanos, el participar en las cosas de Dios, no nos asegura que seamos parte del grupo. Pero no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, pero podemos hacer un análisis. ¿Qué vos querés? Si pudieses elegir, no, yo no voy a irme a la fiesta porque Dios me va a castigar. Yo no voy a mentir porque Dios me va a castigar. Si pudieses hacer sin recibir castigo, si Dios te diese para elegir cualquier cosa y te asegurase, no vas a perder tu salvación, no te voy a castigar, ¿qué ibas a elegir? ¿Qué ibas a pedir? ¿Cuál es tu deseo? Ahí puedes saber dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el deseo íntimo de tu corazón es agradar a Dios, por más que no puedas y te duele el lastimar a Dios,
¿Qué clase de corazón tenés? ¿Qué clase de corazón tengo? Que aunque Dios me hable fuerte, que aunque Dios no me dé lo que yo quiero, estoy dispuesto a seguirle, servirle y a obedecerle, aunque tenga un aguijón en la carne, aunque no me guste como las cosas que suceden a mi alrededor, no me gusta como la gente me trata, pero estoy dispuesto a obedecerle. Dios nos ayude a discernir el cuerpo de Cristo, a discernir que Jesús es suficiente. No, pero yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito reconocimiento. ¿Tenés hambre todavía? ¿Tenés sed todavía? ¿Tengo sed todavía? ¿O Jesús es suficiente? Señor, gracias por tu palabra, Señor mío. Que no sean solamente palabras, que sean espíritu y vida, que nos cambien, nos transformen. Jesús, que tú seas suficiente para nosotros, que el comer de ti satisfaga nuestra hambre y nuestra sed. No queremos andar hambrientos por ahí, por este mundo, buscando algo que nos sacie, buscando en las cosas de este mundo o buscando en ejercicios espirituales el poder sentirnos satisfechos. Que no andemos buscando hacer buenas obras o inclusive buscar trabajar para ti para poder sentirnos satisfechos sin hambre y sin sed. Que tú seas nuestra verdadera comida y que tú seas nuestra verdadera bebida que nos sacia, Jesús. Que podamos comer y beber de ti, Señor mío, y que podamos vivir satisfechos, no importando las circunstancias, no importando si hay un ejército con carros y caballos y gente armada que acampe a nuestro alrededor, que nos podamos sentir satisfechos y tranquilos, que nada, que ninguna falencia, que ninguna cosa temporal nos haga retroceder, que nos haga dudar, que nos haga tropezar, que las cosas de este mundo no nos hagan tropezar y que podamos mantenernos por ese camino angosto, Señor mío, al que tú nos has llamado, que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús sea nuestro camino, que Jesús sea nuestra puerta, que Jesús sea nuestro pan, nuestra bebida, que Jesús sea nuestro buen pastor, nuestro Señor, que Jesús sea nuestro todo en todos, que en Él, por Él y para Él vivamos. Y que si vivimos, que vivamos para Él, y si nos toca morir, que para Él nos muramos, Señor mío. Si tenemos para qué comer, que comamos por Él, y si tenemos que pasar hambre por Él, estemos dispuestos a pasar hambre, Señor, con gozo y alegría. Ayúdanos, Señor mío, en nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Tú sabes cómo somos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.